Amén. Vemos la palabra del Señor que desde principios, semanas anteriores, nos ha estado hablando sobre la prueba, sobre el dolor del pueblo de Dios que pasamos día a día. Pero sabemos que estamos en victoria porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero antes de predicar la palabra de Dios, antes de exponer su bendita palabra, quiero compartir algo que el Señor siempre me ha puesto. No sé si ustedes lo han notado las veces que yo he predicado la palabra del Señor. Amén. De recalcar que la venida de Cristo está cerca. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, un tiempo donde el arrebatamiento viene y no va a esperar a nadie. Donde Jesucristo viene por su iglesia pura y sin mancha, donde nosotros tenemos que vivir el día a día como que Cristo viene hoy. Amén. Estamos viendo cómo la maldad se está aumentando, cómo la apostasía de iglesia en iglesia va creciendo. Amén. Cómo el amor al prójimo se está acabando. Vemos nuestros hermanos en Cristo Jesús en diferentes países cómo están siendo seguidos, están siendo maltratados y lo están matando. Y nosotros hoy estamos por la misericordia de Dios, hoy aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero vemos que nosotros hoy en día tenemos dos días de culto en la semana. Uno se pierde en uno y viene en el otro, y a otro lo ven normal fallar. Amén. Nosotros, algo como cristianos nos tiene que caracterizar, es vivir el día a día pensando que Cristo viene hoy. Así como lo caracteriza a cada uno de nosotros, mi estimado hermano. Hablamos de del carácter que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Si vemos a nuestro hermano Julio López, vamos a poner un ejemplo, a nuestro hermano Julio López, usted lo ve, un hombre servidor, que no dice no. Si usted le envía 3 veces a la venta, él va y él no dice no. Es el primero en irse y es casi el último en irse hasta que termina de meter todo. Vemos a nuestro hermano Ofilio, el anciano de casa de Jehová, que es lo que lo caracteriza: mantener limpio el templo donde venimos a alabar y glorificar a Dios. Amén. Aquí no venimos a alabar a hombres, simplemente venimos a hacer que como Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. Vemos a nuestro hermano Desiderio, un hombre humilde, un hombre que si tú lo tratas, él no te va a responder. Él se queda callado porque eso es lo que lo caracteriza a él, la humildad. Amén. Nosotros tenemos que vivir apercibido, mi estimado hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Que hay 2 palabras, ya que mi esposa entró que me la recordó. Hay 2 palabras que cuando yo la escucho, yo sé que ella es la que la dijo. O si la escucho en otro lado, lo que se me viene a mente es ella, porque hay 2 palabras que ella vive repitiendo y repitiendo, que dice que tenemos que ser diligente y aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos, mi estimado hermano. Y tú y yo fuimos llamados, ¿para qué? Para evangelizar, para llevar la buena nueva a toda criatura. Amén. Pero muchas veces no estamos cumpliendo ese rol. Como cristianos muchas veces estamos fallando, porque si Cristo nos llamó fue para un trabajo específico. Amén. Seguimos hablando. Vemos a nuestra hermana Tania Sánchez. Voy a salir un poquito del tema. Nuestra hermana Sánchez tiene un don especial de parte de Dios, que si ella lo llega a desarrollar, ella va a llegar a traer almas para Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer tiene un don para venderte. Tiene un don para vender, y es la única mujer que yo he visto que llega a los vendedores a venderla y ella termina vendiéndola a los vendedores, porque tiene un don especial que tiene ella, y lo tenemos que desarrollar en Cristo Jesús. Hasta a mí ya me da miedo cuando está cerca y viene alguien, porque no vaya a ser y me pasa como José, que me vendieron y ni cuenta me di. Amén. Pero tenemos que desarrollarlos en Cristo Jesús. Y vamos a entrar en el tema de la palabra, que se llama ¿por qué dudaste?
Amén. Nos vamos a poner de pie para leer su bendita palabra en reverencia. Amén. Déjame decirte, mi estimado, entrando al tema, ya rompimos un poquito el hielo, porque este es un reto para mí, porque es mi primer domingo que estoy predicando la palabra de Dios. Amén. Déjame decirte, mi estimado hermano, que estamos viviendo en tiempo donde la tristeza y el dolor se vuelve cada día normal en la vida cotidiana del ser humano, donde a pesar de la fe y la esperanza como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, no estamos exentos de pasar dolor, de pasar tristeza, muchas veces soledad, muchas veces batallamos con el desánimo, mi estimado hermano, en las dificultades que nos encontramos día a día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leemos la palabra de Dios en Mateo 14, capítulo 22 en adelante. Cuando todo lo tengan, nos identificamos con un fuerte amén. Mateo 14, 22 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló y les dijo, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Ese es el tema que estamos tocando. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ese es el tema de esta palabra. ¿Por qué dudaste? Amén. Vemos que la Biblia nos relata que en el versículo, puede sentarse, mi estimado hermano, tome su asiento, y como vemos traemos libreta. Amén. Yo traje la mía también. ¿Cuántos han enamorado? Amén. Los que se han enamorado saben muy bien lo que siento ahorita en el estómago, mariposa. Amén. Pero sabemos que Cristo y el Espíritu Santo toma el control, porque no es uno el que habla, sino Él. La Biblia nos relata que dice que el Señor Jesucristo hizo que sus discípulos se montaran a la barca y fueran a la otra ribera. Entre tanto Él despedía a la multitud. Amén. Para irse, dice que para irse aparte, a solas, a orar. Aquí el Señor Jesucristo nos va a enseñar dos cosas. Por eso tú y yo, cuando leamos la palabra del Señor, estemos apercibidos que es lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Y dice que lo primero que el Señor nos enseña, que la importancia de estar en comunión con el Padre por medio de la oración. Porque dice que despidió a la multitud e hizo a sus discípulos ir a la otra ribera. Porque si el Señor Jesucristo siempre buscaba el momento dado de estar a sola con el Padre. Es la importancia de estar en comunión con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque a través de la oración nuestro espíritu es fortalecido. A través de la oración nuestra alma se regocija. A través de la oración nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque a través de la oración el Señor nos advierte del peligro. ¿Han escuchado el dicho que dice: no todo lo que brilla es oro, pero si yo oro, todo brilla? Amén.
Por eso nosotros tenemos que estar en comunión con el Padre. Porque si el Señor Jesucristo, siendo Cristo, lo hizo, ¿quién somos tú y yo para no hacerlo? La importancia de mantenernos en oración con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que lo segundo que Él hace, despide a la multitud para ir a sola y que los discípulos vayan a la otra ribera. Si sacamos análisis, toda la barca tiene un peso estipulado. Y si recordamos bien, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo le seguían multitudes, le seguían miles tras miles. Amén. Y si Jesucristo se montaba a la barca con sus discípulos, toda esa gente iba a quererse a montar. Por ende, la barca se iba a hundir. Por eso muchas veces Dios tiene que apartar personas de tu vida porque están hundiendo tu barca. Porque te están atrasando para que tú puedas llegar al propósito que tú fuiste enviado. Amén. Por eso Dios aparta las malas amistades. Personas que no tienen, en vez de ayudarte, darte una palabra de aliento, más bien te están atrasando, hundiendo tu barca. Por eso muchas veces Dios la tiene que sacar de tu vida. Amén. Y dice que si ellos se hubieran montado, prácticamente se hubiera hundido la barca. Por eso tú y yo tenemos que entender, aunque no lo entendamos hoy, lo entenderemos mañana. Porque si usted se fija, hay relaciones de amistades que de la noche a la mañana se espumaron. Y a veces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Dios sabe por qué te la tuvo que quitar de tu lado. Porque esa amistad que te estaba atando, esa amistad te estaba atrasando para que tú puedas llegar al proceso, al propósito de donde tú fuiste enviado, mi estimado hermano. Amén. Y no te pongas a decir, porque a veces somos sentimentalistas, somos por emoción. Mi hermano, si nos prestábamos la ropa, yo le prestaba tal calzoncillo, porque el Señor no me lo quitó. Porque estaba hundiendo tu barca. Porque te estaba atrasando para que tú puedas llegar al propósito que nosotros fuimos enviados. Amén. Aunque duelas y no lo entiendas, lo entenderemos después, hermano. Aunque duela y no lo entienda, fue lo mejor para ti, mi estimado hermano. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que todo obra para bien. Todo lo que amamos a Dios, todo obra para bien. No llores, no insista en decirle, Señor, ¿por qué se me fue de mi lado? Mejor dile al Señor, Señor, aquí estoy. Está bien, tú lo quitaste. Está bien, pero aquí estoy. Aquí es lo que tú me quieres enviar. Estoy preparado para que tú me envíes a donde tú quieres que yo vaya. Amén. Muchas veces el Señor te tiene que sacar de lugares, de trabajos, donde estás rodeado de personas incrédulas, personas inconversas, que en vez de darte una palabra de fe, ellos te vienen a atar y diciéndote, porque te miran desanimado, en vez de darte una palabra de aliento. ¿Qué es lo que te dicen? Vamos a tirarle una cerveza para que te pase esa tristeza. Tirémonos un cigarrito para que nos relajemos. Es por eso que muchas veces, aunque tú no quieras soltar ese trabajo, Dios te tiene que sacar de ese lugar, porque está hundiendo tu barca y atrasando tu propósito, mi estimado hermano. ¿Sabes por qué Dios nos saca muchas veces de lugares y de amistades? Para que cumplamos el propósito. Dice la palabra del Señor que antes que tú te formases en el vientre yo te conocí, antes que tú nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso es lo que somos tú y yo en la mano de Dios, profetas de Dios, mi estimado hermano. ¿Sabes por qué Dios quita muchas veces a las personas? Porque a veces las personas que te están rodeando son las que menos te creen. Cuando tú dices, voy a lograrlo en el nombre de Jesús, lo primero que ellos te ponen son pensamientos contrarios, para que tú comiences a dudar, para que tú no comiences a seguir adelante. Amén. Porque vemos, a veces estamos rodeados de personas que han visto el milagro de Dios y aún así no han creído. Vemos en la Biblia, dice que relata
de un principal, dice que el de la sinagoga llamado Jairo, no Jairo Castillo, dice que era Jairo. El propósito de Jairo era el salir al encuentro del maestro para decirle que su hija estaba muriendo. Pero dice que él aún hablando con el Señor, vino de la casa de Jairo, por ende eran amigos, porque se estaba en su casa, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, porque estamos rodeados de personas que nos hacen y nos impiden ver el milagro de Dios, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Por eso Dios tiene que sacar personas incrédulas de tu vida, de tu lado, mi estimado hermano. Personas que en vez de darte una palabra de aliento, te vienen con palabras de desánimo. Personas que se alegran con traerte una mala noticia. De eso es que Dios nos aparta. De eso estamos muchas veces rodeados. Amén. Vemos el testimonio del pastor Jeffrey, que dice que cuando el pastor Jeffrey aún no tenía nada, él le decía a su amigo: yo voy a tener un carro y voy a ganar tanto. Y su propio amigo le decía: ¿qué vas a ganar tanto? ¿Un carro vos de dónde? Y hoy hemos visto los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de su siervo Jeffrey Gonzaga. Y eso es lo que Dios quiere: bendecir tu vida y llenarte de alegría, de gozo, y para que tú y yo podamos llegar al propósito de Dios. Amén. Es por eso que Dios nos quita personas de nuestro lado, que más bien en vez de avanzar nosotros nos estamos atrasando. Pero dice que en el versículo 24 la palabra de Dios dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice que los discípulos iban en la barca y estaban en medio del mar. Si vemos y analizamos, dice que el mar de Galilea es bajo, y por ende dice que ese mar de Galilea está rodeado por colinas, por montañas altísimas. Entonces cuando el viento viene, a como le puede ayudar a pasar, el viento viene y choca en las montañas, en las colinas, y viene con un retorno aún más fuerte. A eso es que la Biblia le llama vientos contrarios. Vemos que Jesús le dice a ellos: móntense, súbanse a la barca y llegarán a la otra ribera. ¿Qué representan los vientos contrarios? Anotemos, mi estimado hermano. Dice que los vientos contrarios representan obstáculos, dificultades, pruebas, oposiciones y muchas veces incertidumbre. Al igual que los discípulos, ellos iban confiados en la barca e ir a la otra ribera, que jamás en su vida ellos se pensaron que iban a estar batallando con los fuertes vientos. Y eso nos pasa a menudo a nosotros los creyentes. A veces vamos a pasar obstáculos, pruebas, tribulaciones, vamos a pasar dificultades en nuestro caminar. El problema de muchos, porque creemos que ya estamos en los caminos de Dios, no vamos a pasar pruebas, no vamos a pasar dolores, que estamos exentos de la tristeza. No, mi estimado hermano, para que tú y tú lleguemos al varón perfecto que Dios quiere que nosotros seamos, muchas veces tenemos que ser probados. Muchas veces tenemos que ser pasados por las aguas, por el fuego, porque solo así podemos llegar a donde Dios nos quiere enviar, mi estimado hermano. Y en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, es donde el enemigo muchas veces toma ventaja del corazón de las personas. Te trae problemas familiares, problemas laborales, de salud, escasez, e incluso muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Pero tú y yo tenemos que tener en mente que tú y yo no estamos solos, que aquel que venció el mundo, Él está con nosotros, que Él nunca te ha dejado solo. Dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. El Señor sabía muy bien que tú y yo íbamos a pasar pruebas, dificultades, pero Él quiere que en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, de esa dificultad, tú pongas tu confianza en aquel que ha vencido al mundo, porque solo así en Cristo Jesús somos más que vencedores.
¿Cuánto dicen amén? Juan 16:33 dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá del vecino? ¿Vendrá de aquel que me está haciendo la guerra? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Tú y yo tenemos que esperar pacientemente en Jehová. ¿Y sabes qué representa la barca? La barca representa nuestra vida. Porque si vimos, dice que la palabra de Dios, que la barca era azotada por fuertes vientos y los discípulos estaban con miedo, estaban turbados porque Cristo no estaba en la barca. Y hacemos un énfasis en Marcos 4:38, cuando la barca era azotada por fuertes vientos, pero dice que Jesucristo estaba en la barca, estaba durmiendo. Y dice que ellos, en medio de la tristeza, en medio del miedo, ellos acudieron a Jesucristo. Porque tú y yo, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos a quién vamos a acudir. Pero la persona que no tiene a Cristo se turba, tiene muchas veces miedo, desánimo, porque no sabe a quién acudir. Amén. Y eso es lo que representa la barca, nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, o cuando no lo tenemos, mi estimado hermano. Y sigue diciendo en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Según la costumbre romana, dividía la vigilia en 4. La tradición judía lo dividía en 3. Por ende, los discípulos estaban entre las 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Quiere decir que estos varones significa que estuvieron batallando la mayor parte de la noche contra vientos fuertes, contra vientos contrarios, mi estimado hermano. No sé cuánto tiempo tú llevas batallando con una enfermedad. No sé cuánto tiempo tú llevas luchando, queriendo salir adelante, o querer batallar con algo que te está matando tu espíritu, matando tu alma, tu espíritu, por medio de un matrimonio que se está destruyendo a causa del enemigo que ha tomado muchas veces ventaja. No sé cuánto tiempo tú llevas batallando, mi estimado hermano. No sé cuánto tiempo llevas esperando una respuesta de parte de Dios para tu vida. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, no es lo mismo moverse que avanzar. Porque te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes varios trabajos, tú comienzas a tocar aquí, allá, según tú estás avanzando. Y cuando tú te detienes y dices, pero si hice todo esto y nunca avancé. Porque a veces del dolor, a veces de la tristeza y el miedo, no avanzamos. Nos estamos moviendo, pero no avanzamos. Amén. Y quiero decirte algo, mi estimado hermano. ¿Cómo se dio cuenta Jesucristo que sus discípulos estaban en problemas? Lo llevaremos al versículo anterior, donde dice: Jesucristo despidió a la multitud e hizo que sus discípulos se montaran a la barca para irse a orar. Amén. Porque es en la oración que te revela Dios que tus hijos están en peligro. Porque es en la oración donde el Padre te prepara y te dice: Satanás me ha pedido para zarandearte. Porque es en la oración donde el Padre te revela y te dice: ciñe tus lomos. Porque es en la oración donde el Señor te va a dar la bendición, mi estimado hermano. Amén. Porque es en la oración que el Padre le reveló a Jesucristo: tus hijos, tus discípulos están en dificultades. Porque por medio de la oración, Jacob, que le dijo el Señor que Labán tenía malas intenciones con él. Porque es a través de la oración que el Padre nos revela
quiero tomar una parte del testimonio de mi suegra, y así como habíamos hablado, no es para alabar al hombre, sino para que veamos que a través de la oración el Padre te revela. Según tengo entendido yo, que mi suegra y mi esposa me cuenta que en ese tiempo no era mi esposa cuando estaba ahí. ¿Amén? Dice que ella le decía, le lloraba con el corazón partido prácticamente, que le diera permiso de ir a un viaje con sus amigos en una camioneta. Y que mi suegra le decía, no vas a ir. Pero ella dice que llorando le decía, yo voy a ir. Entonces dice que mi suegra agarró un palo y se puso en medio de la puerta. Le dice, no me vas a salir. Y dándose cuenta que a las 5 de la mañana llega la noticia que esa camioneta tuvo un accidente donde perdieron la vida 2 personas. El resto de personas sufrieron lesiones, gente que quedó con problemas en la mente. ¿Por qué se dio cuenta? Porque el Señor le reveló a mi suegra que si ella la dejaba ir, nunca más la iba a volver a ver. Porque es en medio de la oración que el Padre te revela que tienes que agarrarte de Él. Amén. Gloria al Señor. Dale palmas a Dios, mi estimado hermano. Dice que en el versículo 26 Jesús camina sobre el agua. Y dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, dice. Jesús, ¿sabes por qué Jesús no se hundió? Pregúnteme por qué. ¿Sabes por qué? Espero que analicemos y entendamos lo que Dios nos quiere hablar hoy en nuestras vidas. Si tú agarras un vaso de agua y viertes aceite, ¿para dónde coge ese aceite? Para la superficie, porque Jesucristo es el ungido de Jehová, así que no puede hundirse en medio de la tormenta, en medio del proceso. Y tú y yo lo tenemos que mantenerlo bajo la unción del Espíritu Santo para no sucumbir en medio del proceso, en medio del dolor. Porque mientras estemos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, vamos a mantenerlo a flote por la misericordia de Dios, porque Él vela por nosotros. Amén. Y sin importar dónde esté, para que tú y yo mantengamos a flote, tenemos que mantenerlo bajo la unción del Espíritu Santo, mi estimado hermano. Porque ese es el problema de muchos, mi estimado hermano, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Estamos ahogándolo en un vaso de agua, que nos estamos ahogando en nuestro dolor, en nuestra tristeza, y no acudimos a Cristo Jesús. Porque apartamos la mirada de Cristo. Por eso muchas veces nos estamos hundiendo y estamos batallando con vientos contrarios. Amén. Porque si tú y yo estamos agarrados de la mano de Cristo, somos más que vencedores. Amén. Dice que los discípulos vieron un fantasma, dice. Dice que la palabra fantasma proviene del griego fantasma, que significa aparición o espectro. La tradición judía enseñaba que los demonios deambulaban en el mar y en el desierto. Por ende, los discípulos se turbaron y tuvieron miedo al ver a Jesucristo caminar sobre el agua. Porque ¿sabe qué, mi estimado hermano? A veces, muchas veces por el miedo, nuestra perspectiva, nuestra percepción de ver las cosas, de ver los milagros de Dios, a causa del miedo, no lo miramos, mi estimado hermano. Donde la presencia de Dios se está manifestando, por como estamos encerrados en nuestro dolor, en el miedo, no vemos lo que Dios quiere hacer muchas veces con nuestras vidas. Amén. Por eso el Señor le dice, tened ánimo, yo soy. No temáis, mi estimado hermano. Si vemos la palabra del Señor, que la mayoría de veces que Dios se acercó a la persona que estaba atribulada, la persona que estaba enferma, la persona que estaba en cama, siempre les dijo, tened ánimo. ¿Sabes por qué? Porque una persona desanimada pierde la fe, pierde la esperanza de seguir adelante, de seguir batallando. Por eso el Señor les dice, tened ánimo. ¿Sabes cuál es la consecuencia de un desánimo?
Dice que la falta de ánimo afecta tanto el bienestar emocional como lo espiritual, causando depresión, ansiedad, bajo autoestima, etc. Es por eso que Dios te quiere libertar del desánimo, y muchas veces en la tormenta, en los vientos contrarios, en el proceso, muchas veces nos desanimamos, y Dios la acompaña con una palabra bien especial. Y dice que con las dos palabras que usa primero, dice: tened ánimo, no temáis, yo soy. ¿Sabes qué significa yo soy? Dice que proviene del verbo hebreo ser o existir. ¿Qué te está declarando el Señor? Te dice: yo soy autoexistente, yo soy autosuficiente e inmutable. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que sin importar el problema que tú te encuentres, en el proceso que tú estés, Él te dice: yo soy autosuficiente, yo te voy a sustentar. Él no se mueve, Él es inmutable ante toda circunstancia. Tú y yo tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Dios, mi estimado hermano. Él es el que provee en medio de la escasez. Él es Jehová Jireh, dice nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo, diga conmigo, todo. Gloria al Señor. Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué te faltará? Nada, ¿verdad? Amén. Y dice que en el versículo 28 seguimos leyendo, que dice que en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aquí Pedro vamos a aprender dos cosas de Pedro. Dos cosas, que lo primero que hizo Pedro es que se sale de la barca. Jesús le dijo que se subiera a la barca, que iban a llegar a la otra ribera, al otro lado. Por ende, era una promesa de Dios. Amén. Gloria al Señor, dele palma a Dios. Por ende, si Dios le dio esa palabra, es porque es una promesa que ellos iban a llegar a la otra ribera. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Quedarse en la barca. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos muchas veces como Pedro, o como podemos decir: no, Pedro fue valiente porque caminó sobre el agua. ¿Pero qué? ¿Se salió de qué? Del propósito. Porque su propósito era llegar a la otra ribera. En ningún momento el Señor le dijo: salte de la barca en medio de la tormenta. Amén. Así le pasa a muchos creyentes hoy en día, porque no estamos cimentados en la roca, que en medio de la tormenta, del proceso, nos salimos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no aguantamos el proceso, no aguantamos muchas veces el desánimo, muchas veces el dolor, no aguantamos muchas veces la traición. Amén. Y por eso muchas veces nos salimos del propósito y nos vamos de la iglesia, porque se sienten que ya no pueden, porque se sienten que ya esa prueba era demasiado. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, que Dios no da más de lo que tú y yo podamos soportar. Él te da conforme a tu capacidad, y dice que sobre toda prueba Él te da una salida, y esa salida a tu dolor, a tu tristeza, se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes cuál es el problema, mi estimado hermano? Que la mayoría venimos por emoción, no por convicción. Porque cuando tú vienes por una emoción, cuando viene el proceso, te saliste del propósito de Dios. Pero cuando tú y yo venimos por convicción, sin importar donde nos encontremos, estamos agarrados de la mano poderosa de Dios, siguiendo, como viendo al invisible, mi estimado hermano. Amén. Dice que lo segundo que hace Pedro, que en medio de la tormenta apartó la vista de Cristo. Amén. Dice que en el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo
miedo y comenzando a hundirse, Dios voce diciendo: Señor, sálvame. Aquí la mayoría somos como Pedro. ¿Cómo así, mi estimado hermano? Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, dime que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Pero es aquí donde muchos nos parecemos a Pedro, porque déjame decirte que ese Señor, si eres tú, manda que yo vaya, se nos olvida que viene con prueba, que viene muchas veces con proceso. A veces somos emocionalistas y le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Por ese heme aquí, envíame a mí, trae dolor, trae tristeza, para que tú y yo seamos pulidos como el oro y salgamos victoriosos. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Se nos olvida que ese heme aquí, que ese Señor, si eres tú, manda que yo vaya, que viene con dolor. ¿Sabes por qué? Porque tal vez te predicaron de un evangelio sin dolor. Tal vez te predicaron de un evangelio que no hay problema, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, tus problemas se acabaron. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, entre más tú y yo buscamos de Dios, el enemigo va a atacarte hasta quererte destruir. Pero hay algo grande, y eso es lo que le molesta a Él, que cuando tú y yo venimos a Cristo, Él no te puede tocar sin antes que Dios le dé el permiso. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos sumisos a la presencia del Señor, preparándonos cada día, como ya hemos dicho, preparando como si este fuera el último día que Cristo viene. Amén. Eso es lo que pasa. La mayoría, como habíamos dicho, vienen por emoción, vienen huyendo del problema. Pero dicen: ya me salí del mundo y encuentro más problemas aquí. Pero como la palabra no quedó en buena tierra, ¿por qué? Porque solo la agarraron en su mente y no la atesoraron en su corazón. Cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, se van de la iglesia. Amén. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, que hay un precio que pagar. Caminar sobre el agua, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay un precio que pagar. Amén. Y se nos olvida muchas veces que el Señor nos dice que Él estará con nosotros, que Él estará contigo todos los días de nuestras vidas, mi estimado hermano. No te preocupes, no apartes la mirada de Jesucristo. La palabra de Dios dice: puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Sin importar el problema que tú te encuentres, sin importar el proceso, la batalla que estés peleando, que tu matrimonio se está destruyendo, donde tu hijo se está batallando entre la vida y la muerte, tú y yo tenemos que mirar siempre a Jesucristo, que Él es el que nos va a llevar a la victoria. Amén. Pero dice que Pedro, dice que viendo el fuerte viento, tuvo miedo. Y aquí que a veces mucho como creyente, mi estimado hermano, porque es humano sentirse con miedo. Vemos que la palabra del Señor que habló a través de nuestra hermana Yoconda López, la palabra que habló anteriormente conmigo, vemos la alabanza, se trató de animar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está pasando mucha tristeza, mucho dolor, porque muchas veces hemos apartado la mirada de Cristo. Amén. Porque Pedro iba bien, mi estimado hermano. Pedro pudo haber caminado entre 4 o 5 pasos o mucho más si es posible. Amén. Pero dice que apartando la mirada de Cristo, al ver el fuerte viento, él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, mi estimado hermano. Y así nos pasa a nosotros cuando tú y yo apartamos la mirada de Cristo. Vienen los problemas, vienen las enfermedades, viene la escasez y nos turbamos. Muchas veces nos desanimamos, ya no queremos seguir, porque apartamos la mirada de Cristo, o porque sacamos a Cristo de nuestro propósito, del camino de nosotros. Amén. ¿Sabes cuál es el problema, mi estimado hermano? Cuando tú llegas a un momento de miedo, a un momento de tristeza, a un momento de dolor,
a un momento de traición, porque tal vez la persona que tú confiaste te traicionó. Amén. Llegamos a un momento en pensar que ya todo se acabó, que ya no hay solución. Te sientes desmayar, sientes miedo de seguir adelante y dices que nadie te entiende, que nadie sabe lo que tú sientes, mi estimado hermano. Incluso comenzamos a decir: Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Amén. Y se nos olvida, ¿sabes cuál es el problema? Que se nos olvida que hay personas que están pasando un proceso más doloroso que el tuyo. Porque si Dios permitió ese proceso, es porque tú tienes la capacidad para soportar ese proceso. Pero hay personas que están batallando entre la vida y la muerte. Están batallando con un dolor más fuerte que el tuyo. Amén. Es ahí donde muchos comienzan a reprocharle al Señor. Señor, ¿por qué a mí si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué a mí si yo estoy yendo a la iglesia, me estoy congregando, mi estimado hermano? ¿Por qué a mí? Y llegamos a un punto en victimizarnos a tal punto que creemos que Dios es injusto. ¿Sabes por qué? Mira lo que hizo Job. Job, a pesar de no blasfemar con Dios, pero ¿sabe lo que dijo? Dice que Job comenzó a quejarse delante de Dios porque era indiferente ante la maldad, que decía que el que hacía la maldad le iba bien, mientras el justo pasaba dolor, pasaba tristeza. Llegar a tal punto hasta maldecir el día en que él nació. Amén. A veces llegamos a un punto en decir: ¿valdrá la pena seguir adelante? ¿Valdrá la pena seguir esperando a Cristo? ¿Valdrá la pena aguantar o sufrir este dolor que estoy sufriendo? ¿Sabes qué, mi estimado hermano? Déjame decirte, es de humano sentirse así. Es de humano muchas veces desanimarse, sentirse triste. Si vemos la palabra del Señor, nos habla de nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní. Dice: si fuera por mí, pase esta copa amarga. El Señor ya sabía lo que venía. Él no quería morir, pero era el propósito de Él. Amén. Me imagino yo, no lo dice la palabra, pero me imagino yo, porque recordemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Me imagino que en su humanidad se habrá preguntado: ¿valdrá la pena morir por esto que me traiciona? ¿Valdrá la pena morir por aquellos que yo vine a predicarles el camino y la salvación? ¿Valdrá la pena morir por Yoconda? ¿Valdrá la pena morir por Dora Alemán? ¿Valdrá la pena morir por todo lo que estamos aquí? Porque en un momento dado de tristeza nos afligimos y muchas veces nos consume el dolor, mi estimado hermano. Es ahí, en ese momento de debilidad, donde el Señor viene a tu vida y se glorifica, porque Él se glorifica en nuestras debilidades, mi estimado hermano. Tú y yo tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Dios en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, mi estimado hermano. Es ahí, en el momento de debilidad, que el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. En ese momento que dice la palabra de Dios, que cuando el profeta Jeremías estaba en el patio del rey, estaba encarcelado por predicar la verdad, por predicar el evangelio, y un evangelio para que ellos se arrepintieran. Ellos lo acusaron de traición y lo encerraron, y en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza y ese proceso, el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, mi estimado hermano. Pero ¿a quién estamos clamando? Muchas veces cometemos el error y clamamos al vecino, contándole todo nuestro proceso, nuestro dolor. Y cuando vemos, no nos ayudó y todo el barrio se terminó dando cuenta de tu proceso. Pero Él quiere que tú y yo clamemos a Él, porque Él va a traer respuesta a tu vida. Él va a traer respuesta y solución a tu problema, a tu proceso. Apocalipsis 21:4 nos dice la palabra que Él enjugará todas las lágrimas de nuestras mejillas. Ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor,
porque las primeras cosas ya pasaron. Amén. Vemos que muchas veces estamos rodeados, como hemos dicho, de personas incrédulas, personas que solo ven tu fracaso, pero no ven cuando tú te levantas. Esa persona que te dijo que fracasaste, no fracasaste, porque todavía no has visto tu victoria en Cristo Jesús. Amén. Veremos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Veremos, mi hermana Dora Alemán, ella mirará la promesa de Dios. Ella mirará que su hijo estará en Cristo Jesús, rendido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa, mi estimado hermano. Amén. Dice que en el versículo 30 sigue diciendo, dice que al hundirse Pedro, pero si usted se ve la palabra, dice que al hundirse hay una coma, hay un espacio, hay un espacio. Me imagino que Pedro batallando con su propia fuerza, o esperando, o déjame decirte, mi estimado hermano, de los 11 que estaban en la barca, ¿quién se tiró a socorrer a Pedro? Nadie. Porque así es, porque en el momento de tu soledad, en el momento de tu dolor, todos te abandonan, todos se apartan de ti. Y me imagino que Pedro haber querido intentarlo con su propia fuerza. Amén. Porque déjame decirte que Pedro, al ser pescador, tenía que ser un excelente nadador, porque todos los pescadores tienen que saber nadar. Pero ¿por qué se iba a ahogar Pedro? Por lo que sabía. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Nos estamos ahogando, nos estamos agobiando en el problema, y sabiendo que en Jesucristo está la solución. No acudimos muchas veces a Él porque apartamos nuestras miradas y estamos viendo la tormenta. Amén. Dice que Pedro comenzó a hundirse. Me imagino que Pedro esperaba a ver quién de los discípulos tiraba una cuerda, a ver quién de los discípulos: Pedro, yo soy tu hermano, yo me voy a tirar, yo te voy a salvar aunque me ahogue. No, mi estimado hermano, nadie da la vida por ti más que solo Jesucristo. Todos te abandonan, todos se apartan de ti. Si vemos los amigos de Job, que Job en su peor momento de su vida, los supuestamente amigos, cuando Job esperó una palabra de aliento, ellos comenzaron a decirle que él estaba en pecado, que él estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Me imagino que Pedro esperaba algo de sus amigos. Amén. Sabemos muy bien que en el momento de soledad, en el momento de la tristeza, cuando tú y yo nos encontramos, nuestra única solución, el único camino, se llama Jesucristo de Nazaret. Tú y yo tenemos que buscar en Él. Amén. Al comienzo hablamos de la característica de las personas. Amén. Denle palma al Señor. Hablamos de la característica de la persona, que es lo que lo caracteriza a uno de nosotros. Y hoy te quiero hablar una de las características del búfalo. Amén. Se dice que el búfalo tiene la capacidad de cargar toneladas en su lomo. Pero se dice que cuando el búfalo va cargado en un lugar inclinado, y ya cuando ya no tiene fuerza, dice que sus patas delanteras las comienza a poner de rodillas y comienza a usar la doble tracción. Eso es cuando tú y yo, nuestra fuerza se acaba, nos ponemos de rodillas y le dice: Señor, ya no puedo, yo voy aquí, avanzo con tu fuerza, mi fuerza se acabaron, pero doy tu fuerza, me sostiene. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Es cuando tú y yo nos damos cuenta que nuestras fuerzas se acabaron y ya no podemos, y tenemos que acudir al que lo puede todo. Amén. Y vienes y decirle: Señor, ya no puedo,
te entrego mi matrimonio. Llevo tantos años batallando con este matrimonio. Yo no puedo, tú, tómalo tú. Tú sabrás qué hacer. Te pongo en tus manos mis hijos. Te pongo en mis manos mi vida, porque ya no puedo. Y tenemos que hacer muchas veces como dijo Pedro: Señor, sálvame, porque ya no puedo más, porque ya mis fuerzas se acabaron, porque ya no tengo dónde sacar más fuerza más que solo de ti. Amén. Es en donde el Señor dice que en el versículo 31 dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Es en el momento de tu peor proceso, el único que te da la mano se llama Jesucristo. Y te levanta y te dice: hombre de poca fe. El Señor no le reclama por la poca fe, porque sabía muy bien que en el proceso nuestra fe iba a menguar muchas veces. El Señor lo que le reclama a él y dice: ¿por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste si yo fui quien te llamé? ¿Por qué dudaste si yo te dije que yo te iba a sanar? ¿Por qué dudaste si yo te dije que en el momento de la escasez yo te iba a proveer? ¿Por qué dudaste? Te dice el Señor. Amén. Sabemos muy bien muchas veces, mi estimado hermano, que es necesario que tú y yo pasemos muchas veces por el fuego, muchas veces por el agua. ¿Sabes por qué? Porque solo así aprenderemos a depender de Dios. Porque solo así nos comenzaremos a acercar más a Dios. Porque solo así aprenderemos que en Él lo somos todo y apartado de Él nada podemos hacer, porque sin su presencia no somos nada. Por eso muchas veces tenemos que pasar por eso, para que aprendamos a depender de Dios. Vemos que la Biblia nos habla de una mujer que de hace 12 años padecía de un flujo de sangre. Dice que esa mujer lo gastó todo cuanto tenía en médico. Ya su esperanza se acabaron. Ella estaba desanimada. Prácticamente esta mujer vivía una incertidumbre, donde era criticada, donde era desechada. Solo esperaba la muerte. Pero dice que al escuchar que Jesús sanaba, que al escuchar que Jesucristo iba pasando, ella acudió a Jesús. Jesús permite muchas veces que tus recursos se acaben para que aprendas a depender del recurso de Dios, porque el recurso de Dios es infinito. Amén. Quiero compartir esta última palabra en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Amén. Cuando todo lo tengan, amén, dicen amén. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Llegará el momento que tus lágrimas caerán, no por un dolor, no por una tristeza, sino porque viste la palabra de Dios cumplida en tu vida, cumplida en tu matrimonio, cumplida en tus hijos, donde tus lágrimas caerán de gozo. Que aunque tardara, dice, vendrá y no tardará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos gozamos con la palabra del Señor, mi estimado hermano? Tenemos que vivir la vida como que este fuera su último, como que Cristo viene hoy. Amén. Déjame decirte, mi estimado hermano, el verdadero guerrero no abandona la batalla. Sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Que aunque caiga, él se levanta confiado que Dios le dará la victoria. Amén. Es cierto que muchas veces pasamos dolores y duele, claro que sí.
Pero tenemos que entender que dice la palabra de Dios que esta pequeña y leve tribulación no se compara al gran peso eterno de gloria que tú y yo vamos a tener. Vamos a recibir el galardón de parte de Dios, mi estimado hermano. Sigue esperando la respuesta de Dios que va a llegar a tu vida. Él va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu salud. Amén. Y esa es la palabra del Señor que yo quería compartir contigo, mi estimado hermano. Espero que esta palabra de Dios la atesoremos en nuestro corazón y nos demos cuenta que en el proceso Él es el único que está con nosotros. Él es el único que no te abandona, mi estimado hermano. Amén. Vamos, póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a entregarle al Señor con una linda alabanza que dice su palabra, que en medio de las tormentas acudamos a Él. Amén. Oh, gloria a Dios. Canta esta alabanza, mi estimado hermano, no con tus labios, sino con tu corazón, porque Dios sabe cuál es tu proceso, Dios sabe cuál es tu circunstancia, y Él va a traer respuestas a tu vida, mi estimado hermano. Oraciones a Oh, sí, Señor, Padre de la gloria. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro proceder, Padre de la gloria. Muchas veces hemos recibido maltrato, Señor. Muchas veces hemos recibido traiciones, Señor. Muchas veces hemos sentido dolor, tristeza, desánimo, Señor. Pero hoy acudimos a ti, Padre de la gloria, que tú eres el único que no nos abandona. Tú dijiste que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Oh, sí, Señor, llena cada corazón, llena cada alma, cada espíritu, Padre de la gloria, y recuérdale que Él no está solo, Él no está solo, y tú estás contigo, que tú nunca lo has dejado, Padre de la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, manifiesta el Espíritu de Dios, manifiesta que, Padre de la gloria, en cada corazón, en cada alma, cada espíritu, Padre de la gloria. Que sin importar la prueba, que sin importar la dolencia, que sin importar la gloria, tú estás con nosotros, Padre de la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, llénanos. Tú eres el consolador, tú eres el que consuela, Señor, Padre de la gloria. Consuela cada corazón, consuela cada espíritu, Padre de la gloria. Oh, Espíritu de Dios, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo, llénanos, 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 Señor. Hoy venimos a descansar en tu presencia, Padre de la gloria. Oh, Espíritu de Dios, Señor, veremos tu palabra cumplida en nuestros corazones, Padre de la gloria. Oh, Espíritu de Dios, Señor, te damos, Señor, gracias, Señor, por tu amor. Oh, Señor, lo que Dios está hablando. gracias, Señor, porque tú estás en nuestra vida, tú estás en nuestras vidas. Llénate de la presencia del Señor. Alaba, alaba, que Él restaurará toda tu vida. Él restaurará tu matrimonio. Él restaurará aquello que según en la persona ya se había terminado, que ya no había solución. Él traerá solución a tu vida, solución a tu problema. Él sanará toda enfermedad, porque Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas.
glorifica el nombre de Dios Todopoderoso. Oh Santo Espíritu, te damos gloria, Señor, te damos honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque sabemos que tú fuiste el que hablaste en esta hora, Señor, Padre de la gloria. Tú hablaste en nuestros corazones, tú conoces el proceso y el dolor de todos los que estamos aquí, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos alabanza, porque solo tú te la mereces. Así te puedes sentar, mi estimado hermano, y Dios bendiga a los televidentes que están viendo esta transmisión, y para los que lo llegarán a ver más tarde, te invitamos, si tú no tienes donde congregarte, nos puede visitar. Estamos ubicados de los semáforos de Linda Vista, 80 varas al sur, Plaza El Cortijo, los días de culto, jueves de 6 a 7 y media, y todos los domingos al ayuno congregacional de Casa de Jehová, desde las 9 de la mañana a 12 de mediodía. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde hoy, mañana y siempre, mi estimado hermano, y te esperamos. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto nos gozamos con